Buenos días a todas y todos, agradecemos su asistencia. El día de hoy la profesora María Claudia va a presentar su conferencia titulada Caos, Semillas Emancipatorias o Reafirmación, Tendencias Escriturales Hispánicas en la Colombia Preindependentista. La doctora María Claudia González Rátiva es doctora en Lingüística y docente titular de la Universidad de Antioquia, adscrita al pregrado de Filología Hispánica y a los programas de posgrado en Lingüística de la Facultad de Comunicaciones y Filología, y es coordinadora del Semillero de Español Histórico de Antioquia, del Grupo de Estudios Sociolingüísticos y del Laboratorio de Fonética en la misma universidad. Bienvenida, profe. Yoko, muchas gracias por la presentación. Regálenme un segundito. Bueno, primero que todo agradecerles su presencia aquí. Qué bueno tenerlos. Profesores, estudiantes de la facultad, miembros del Laboratorio de Fonética, qué bueno tenerlos a todos. A la Facultad de Comunicaciones y Filología por permitirme ceder este espacio en sus 35 años, felicitar a la facultad. Este es una especie de cátedra abierta para la Facultad de Comunicaciones y Filología. Es importante que sepan que también estamos en la celebración de los 10 años del Semillero Español Histórico de Antioquia, del SEA. En esos 10 años hemos consolidado una línea de investigación en documentos manuscritos de archivo y hemos elaborado trabajos en tipologías de distinta documentación. Normalmente hacemos estudios de nivel lingüístico en documentación de archivo jurídico y notarial. En muchos niveles de lengua hacemos trabajos de campo y lo más importante que todo es sentar las bases filológicas para posteriores estudios en esta facultad y en toda Colombia. Eso es lo que hace falta, hacer corpus de documentación histórica. Bueno, también tengo que decir que este trabajo hace parte de un estudio más amplio que son las tendencias escriturales hispánicas en la Colombia preindependentista. Es un trabajo que surge a partir de un corpus de expedición filantrópica en el SEA y es un trabajo que realizo con la filóloga Vanessa Patiño. Bueno, hay que decir que la historia del español de América presenta muchos vacíos, efectivamente, y uno de los grandes vacíos es cómo se hablaba en Antioquia antes de 1800 o durante el siglo XIX. Uno de los vacíos más importantes, efectivamente, dentro de la historia del español de América y dentro de la historia del español de Colombia, es el habla del siglo XIX. Como dice el profesor Ramírez Luengo, ese gran desconocido, el español del siglo XIX. Sabemos en la historia de la evolución, obviamente, mucho léxico, ¿cierto? Sabemos de criollismos, de indigenismos, de africanismos, de léxico, pero en especial de la ortografía, es muy poco lo que sabemos. ¿Cómo se construye la ortografía en nuestra nación? ¿Cómo se construye en nuestro territorio? Ya sabemos que nos llega y ya, pero ¿cómo es la ortografía práctica de la gente? ¿Cómo escribe la gente? ¿Y cómo puedo yo inferir cierto sistema, ciertas normas? Entonces a eso venimos, ¿cierto? A mirar cómo son los usos gráficos de una época muy especial. Me voy con las palabras de Concepción Company, de la doctora Company, cuando en 2001 dice: solo cuando tengamos la documentación filológica adecuada podremos conocer la idiosincrasia dialectal del español que arribó a distintas zonas del continente americano, así como su posterior evolución. Eso hay que tenerlo siempre presente, porque a nosotros nos llega una historia, nos traen una historia y nos traen unas normas, pero de lo que hacemos aquí, de cómo hablamos y de cómo escribimos nuestra lengua, es muy poco lo que sabemos. Entonces, a eso venimos, a saber un poquito más. Hay varios aspectos que se deben tener en cuenta
en este marco, y es que efectivamente nosotros tenemos la lengua como herramienta para la creación de la identidad nacional. Si vamos a hablar del 19, vamos a hablar de eso, de la creación de la identidad nacional. ¿A partir de qué? De aspectos consabidos de la lengua. Entonces, cuando Lázaro Carreter dice que la recepción del diccionario de autoridades es un momento importante en la historia de la ortografía española, y logró una audiencia mucho mayor que la de los reformadores anteriores, creando así el supuesto necesario para fijar nuestra hasta entonces caótica escritura. Después de varios años del lanzamiento del diccionario de autoridades, empieza la historia de la ortografía española desde la península ibérica. Allá se establece entonces en materia ortográfica todas las reformas parciales y progresivas del sistema ortográfico español. Lázaro Carreter entonces nos viene a decir desde allí que el siglo de oro, tal como lo concibe también Rosenblatt y lo conciben otros filólogos o americanistas o estudiosos de la lengua, era un caos en el siglo de oro. Por más que fuera siglo de oro y por más que tuvieran los grandes escritores que tiene el siglo de oro del habla hispana, la ortografía era un caos. Partamos de allí. Tú dices, no, ve, ¿por qué caos? Dice en el proemio de la ortografía: es muy grande el descuido o ignorancia que se padece en la ortografía, aunque en ninguna lengua habrá más tratados de esta esencial parte, explicar por escrito el idioma, porque pasan de 30 autores los que han escrito sobre la ortografía castellana. La academia no se ha introducido a impugnar ni a calificar a ninguno, y para su propio uso ha establecido y fijado su ortografía. Eso solamente nos lleva a pensar una cosa: la ortografía es una imposición. Nos llega aquí como una imposición. Y más allá de eso, pues, todas las reformas ortográficas del 19, del 20 y aún hoy en día, así la academia constituya muchas academias americanas y bases lexicográficas y bases ortográficas en nuestros territorios, no hace más que recoger y decidir. Yo recojo, pero no sé si sobre esto decida o no. Entonces, estamos ante una ortografía impuesta. ¿Qué sabemos nosotros del 19? Empezamos por decir que si vamos a hablar de todo un siglo de debate sobre qué hacemos con esa ortografía, ¿la aceptamos tal cual o reformamos, imponemos, hacemos un debate sobre ello? Escribimos tal cual nosotros vamos aprendiendo la lengua, o decimos cómo debe ser nuestra ortografía. Es un debate que dan tan importante es el debate del siglo XIX, que americanistas, que personas que la filología se vuelve una profesión académica y un aspecto político en el XIX, y ustedes lo saben, de la importancia de la filología en el siglo XIX. Pero contra eso debemos sentar un punto, y es, bueno, sí, nos llegó la ortografía y se hace todos los debates y la gramática y la ortografía surge, pero nosotros ¿qué posición tenemos? ¿Pero frente a qué? ¿Cuál es ese aspecto con el que arranca el siglo XIX en hechos cómo se escribe en América o en Colombia? No sabemos. ¿Quiénes traen la ortografía? ¿Qué es lo que están leyendo y quiénes leen? Pues, si nosotros nos vamos a ese principio del siglo XIX, pongámonos en nuestro territorio. ¿Qué había en nuestro territorio? Una geografía muy difícil, o sea, una comunicación muy breve entre ciudades nacientes, ¿cierto? Estamos hablando de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, con unas vías de comunicación muy incipientes, que eso nos explica muchas cosas de manera oral, ¿cierto? Un siglo de guerras. Si nosotros empezamos a pensar qué había, es que no había más de 1 millón de personas en Colombia, en el territorio colombiano. Y uno dice,
y Bogotá había sufrido una pandemia en años anteriores. Con una sola pandemia se habían muerto alrededor de 5.000 personas. Para 1 millón de personas es mucho. En términos de alfabetización, el 90% de la población era analfabeta. O sea, ¿quiénes estaban leyendo? ¿Para quiénes eran esos textos de escritura? O sea, cuando nos ponemos a pensar en cómo empezamos nosotros a escribir, debemos pensar en esa contextualización que nos permite visualizar mejor los análisis que hacemos, ¿cierto? Había 5 clases de personas, por ejemplo. Había blancos, mestizos, mulatos, negros e indígenas, de arriba para abajo. Por eso aquella frase de usted es de quinta. Es terrible, es absolutamente discriminadora, ¿no? Bueno, si bien había a lo largo del siglo un debate sobre acordar o no acordar, si seguimos o no esa ortografía, la opción salvadora fue la de la academia. Pues es esta y ya, acéptenla. Bueno. Miren que desde el siglo anterior teníamos ya el diccionario de autoridades del que ya hablamos. Ahí vienen las primeras reglas de la ortografía. En 1741 hay una primera ortografía y en ese discurso proemial se establecen las primeras reglas ortográficas, o sea, se establece un orden y una clasificación, porque la academia lo que quiere es una ortografía pura, hablar de su pronunciación y hablar del origen. Miren cómo tenemos ya 2 puntos de vista para la ortografía. Respetamos la tradición, respetamos su origen y respetamos la pronunciación en menor medida. Es decir, que las formas fonológicas allí no estaban incluidas. Para hablar de 2 aspectos, la ortografía de la palabra y la ortografía de la oración, con un aspecto central y era el buen funcionamiento, y vamos a regularizar la norma. Entonces, los modelos ortográficos que tenemos del 18 vienen en 6 ediciones, de 1754 a 1792. El caos no era entonces desde el punto de vista de cómo se escribía, sino qué reforma debemos tomar, qué tendencia debemos seguir, ¿cierto? Parece ser esta. No nos vamos a detener en la historia de la ortografía, que también es un tema muy apasionante. Nos vamos a detener es en cómo, por ejemplo, nosotros vemos que muchos estudios van a dar cuenta de cómo la pronunciación altera las formas gráficas, pero hay muy pocos estudios que son al contrario, y es cómo las formas gráficas vienen a modificar la pronunciación. De eso solamente han escrito tal vez sobre la de Navarro y un estudio que hay de Pujol del 99, Cantero también. Un solo hecho, y es, si nosotros hacemos una búsqueda en Google, hoy por ejemplo, hay una forma gráfica que la ortografía o que la RAE establece, y es, acá vemos con esa T final del anglicismo, no es un anglicismo, es un galicismo, del galicismo Carné. Si hoy hago una búsqueda, hoy 2025, voy a encontrar en la forma escrita 71 millones de palabras que aparecen en el ciberespacio con la T final. Y Carné con tilde y la E final aparece 7 millones. ¿Qué es lo que podemos deducir de ahí? Que así la academia dictamine cómo se escriben las palabras, nosotros vamos a seguir obedeciendo la manera en que nos gusta escribir. O ya impuesta una norma, nosotros simplemente seguimos unas reglas, las estamos siguiendo. Bueno, tal como lo afirma Frago y tal como lo afirma el profesor Ramírez Luengo, la historia de la lengua en América está manifiesta en su documentación, pero poco descrita en su diversidad escrita. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia de la ortografía en América y en Colombia no se ha escrito. ¿Cómo es que hablábamos? ¿Cómo se escribe en la cotidianidad? Bueno, ¿por qué no cambia? Y sí. Es esto.
Ah, es que allí no cambia. Ok, entonces, ¿qué objetivos tenemos para hoy? Vamos a describir los usos gráficos en documentos de 1802 a 1809 de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Vamos a proponer una clasificación de procesos gráficos en la dimensión diamésica, es decir, lo que nos vamos a encontrar en el texto. En ese sentido, vamos a hacer una metodología de corpus driven. Vamos a recoger unos documentos y de ahí poco a poco vamos a ir describiendo lo que encontremos en esa dimensión diamésica y vamos a determinar la normatización gráfica en la región, o sea, cómo se escribía en la época preindependentista. ¿Bajo qué preguntas? ¿Cuáles son los principios gráficos presentes en el corpus SEA, Expedición Filantrópica, y qué tendencia está marcando ese proceso de estandarización que más o menos vamos a seguir? Yo quiero, para esto, y se espera tener siempre un marco referencial. ¿Cómo surge el SEA Expedición Filantrópica? Y surge a raíz de la pandemia. En pandemia todos hablamos de la vacuna, pero una persona, un comunicador, un periodista en especial, se dedicó a recoger documentación y establecer una historia de la vacuna o cómo llega la vacuna a territorio colombiano, y es Carlos Dager. Se hace toda una expedición filantrópica, pero yo quisiera que lo escucharan en boca de él, si esto me permite hacerlo desde acá. Uy, mejor a este lado, ¿cierto? ¿Y dónde se va a ver? Allá. Ok. ¿Está muy fuerte? Pareciera. Regálenme 5 minuticos para que ustedes lo escuchen. Fue el detonante de lo que iba a ser la primera campaña mundial de vacunación. Esta es la portadilla de los folios de los que recogen la historia de la vacuna en el Archivo General de Indias. Y dice que envíen a un médico de familia, se ofrece a traer la vacuna entre vidrios, se llama Lorenzo Verges, y se ofrece a las carreras al nuevo reino de Granada, porque va a cambiar el virrey Pedro Mendimeta, va a dejar el cargo y lo va a asumir Antonio María Borbón. Propone que se haga una expedición desde Cádiz hasta Cartagena, otra hasta México. Finalmente llega y pasa lo que suele pasar en estos momentos: la vacuna que trae Verges llega también degradada. Y eso lo informa un ilustrado allanés que vive en Cartagena, José Ignacio del Pombo, que sugiere traer la vacuna desde las colonias británicas, cosa que es prohibida por el nuevo virrey Antonio Amarí Borbón. Mientras tanto, en España, como ya Verges está acá, se propone traer una vacuna en una expedición. Como han fracasado los intentos de traer la vacuna entre vidrios, ¿cómo se ponían? Eran vidriecitos de 2x2 más o menos, y adentro se ponía la gota de pus vacuno, se sellaba y en distancias cortas funcionaba perfectamente. El pus vacuno llegaba en buenas condiciones, pero nunca había servido en los viajes transatlánticos. Por eso la gran idea que se les ocurre, y es una historia lindísima, lindísima y trágica. Propone el Consejo de Indias que se envíen 22 niños huérfanos para que, como una cadena de frío hoy día, pero no una cadena de frío, sino una cadena de brazos, brazo a brazo fueran inoculándole el pus vacuno a través de un viaje transatlántico, con inoculaciones progresivas cada 10º día. Al niño se le inoculaba el pus vacuno, al 10º día se le afloraba una pústula, se pinchaba la pústula, el pus vacuno se pasaba al brazo del siguiente niño, y así sucesivamente se logró que el pus vacuno llegara, como lo expresaron en la época, fresco y en vigor. Francisco Javier Valdis fue nombrado director de la expedición. Es un médico alicantino, cirujano, había estado en México y además había traducido los manuales del francés sobre la vacuna. Debo que era la persona adecuada para esto. Se organizó una expedición, y quiero hacer aquí una mención especial a las mujeres del sector salud, porque aquí tenemos una pionera de su trabajo. Isabel Sendal Gómez viene al cuidado, enfermera, viene al cuidado de los 22 niños vacuníferos, como se les llamó, y forma parte de los 10 expedicionarios que atraviesan el Atlántico. 10 expedicionarios adultos, 22 expedicionarios niños, cabe darles el título, y atraviesan el Atlántico con la vacuna, y en una embarcación que además tiene una tripulación de 27 hombres, no me la quiero imaginar. Zarpan de La Coruña el 30 de noviembre de 1803, en una embarcación que se llama la María Pita, es esta, y su viaje es el siguiente: La Coruña, avanzan hacia el sur hasta las Islas Canarias, después atraviesan el Atlántico hasta San Juan de Puerto Rico, donde son muy mal recibidos porque ya en San Juan de Puerto Rico la vacuna la habían traído de la isla de Santo Tomás, colonia británica. Continúan el viaje hasta Caracas,
donde se crea la primera junta de vacuna del continente. Cuando llegue a Cartagena les voy a contar qué es eso de la junta de vacuna. Y aquí la expedición se subdivide. Perdón. Yo creo que... Okay. No hay registro de qué pasó con la vacuna traída por Ángel Hidalgo, y que, o no sabemos si Ángel Hidalgo venía en el cartagenero, qué pasó con eso, pero sabemos que llegó en el barco el cartagenero y que un personaje que se llama Ángel Hidalgo se atribuye a haber sido el primero en vacunar. Sin embargo, tenemos una expedición con 4 niños que ya están en Cartagena de Indias, donde se crea la primera junta de vacuna en el suelo que hoy es Colombia. ¿Qué era la junta de vacuna? Era obligatorio crear juntas de vacuna para garantizar la preservación del fluido. Generalmente los cabildos de las ciudades o notables de la ciudad asumían el rol de miembros de la junta de vacuna, y su función primordial era garantizar que la vacuna estuviera presente siempre. Es decir, nacían nuevos niños, había que inocularlos con la vacuna, que ellos fueran el reservorio de la vacuna durante unos días, y así sucesivamente cada 10º día renovar los niños que iban naciendo para que no se extinguiera el fluido vacuno. Y si se llegaba a extinguir, buscarlo en otra junta de vacuna de alguna otra ciudad. La junta de vacuna de Cartagena también tenía una misión sanitaria, era buscar usos, o una especie de ensayo clínico, buscar nuevos usos posibles para ese fluido. José Salvani Llopart, y quiero que recordemos este nombre, que era el subdirector de la expedición, pero que asume como director en el tramo suramericano, José Salvani se preocupa por encontrar si la vacuna prevenía contra la fiebre amarilla. En cada junta de vacuna que él va creando, propone alguna nueva idea. Esta expedición zarpa de Cartagena con 10 niños vacuníferos a bordo de champanes. Tenemos 10 niños vacuníferos tomados del orfanato de Cartagena, avanzan hasta Mompox. En Mompox nuevamente se crea una junta de vacuna. Aquí la propuesta de Salvani, además de todas las funciones que encomendadas a la junta de vacuna, aquí les dice Salvani a los cabildeantes, les dice, busquen si la vacuna puede prevenir contra los cotos, que eran muy frecuentes a lo largo del río Magdalena, particularmente en Honda, como Humboldt lo comentó en su viaje apenas 4 años, 3 años antes de esta expedición. Después continúan, se subdividen. José Salvani continúa con Basilio Bolaños, el enfermero, llegan hasta Puerto Nare, donde había 2 esclavos enviados por un comerciante español que vivía en Medellín, Juan Carrasquilla. Manda 2 esclavos para que sean 2 esclavitos, para que sean ellos quienes lleven la vacuna a Medellín y después desde Medellín hacia Santa Fe de Antioquia. La introducción de la vacuna en Antioquia no corrió por cuenta de la expedición, sino de los muchachos enviados por el comerciante Juan Carrasquilla, que fue finalmente premiado por la ciudad, permitiéndole abstenerse de pagar impuestos. Los vacunadores, Salvani y Bolaños, continuaron hacia Honda, crean una junta de vacuna a Mariquita, donde el discurso de él se centra en que la vacuna va a solucionar los problemas económicos de la región y va a permitir la explotación de las maderas y de las minas. Después avanza hasta Mariquita, llegan a Guaduas, y esta vida trágica de Salvani, que eso lo hace fascinante, es que pierde la vista en Guaduas por una infección en un ojo. Y este hombre enfermizo tiene que continuar su viaje. El virrey a Antonio Mario Borbón le envía a 2 niños por si acaso llega a morirse, por lo menos tener la garantía de que en el trayecto de regreso a Bogotá los niños van a traer la vacuna consigo. Otra rama de la expedición continúa por la cordillera oriental, crean una junta de vacuna. Yo creo que hasta ahí. Hasta ahí, ¿por qué? ¿Yo puedo cerrar acá? Sí. Listo. Porque de esa historia, esta no... ¿Se queda así? Ok. Esta historia trágica es la que nos permite, a través de la creación de 2 libros que hace Carlos Dager, allegar los documentos al Semillero Español Histórico de Antioquia. Entonces él trae documentos de Sevilla, de Cartagena y de todas las partes donde se crean las juntas de vacunas de Cartagena a Bogotá en la expedición filantrópica. Muy trágico. Hasta ahí ya se estaba utilizando el término vacuna, pero antes estaba el término inocular. Para los que no saben qué es inocular, era raspar las ampollitas, las costricas, cuando ya estaban secas, rasparlas, crear un polvito, y en algunos sitios, como en el oriente, las soplaban para introducir la enfermedad en el cuerpo. En otras partes del mundo cogían las cascaritas y se las untaban a los niños. Entonces viene que hay 2 libros, El Pus de los Milagros, que es sobre el vacunífero, y De Brazo en Brazo, que se lanzó en la última feria del libro. Tengamos en cuenta esa historia porque es el contexto del que vamos a hablar.
y el que nos da la posibilidad de estudiar el léxico. ¿Qué tipo de antecedentes tenemos? Tenemos dos del profesor Ramírez Luengo importantes. Hay muchísimos más, pero solamente traje a colación el día de hoy un panfleto impreso en Bogotá en 1830, en donde él habla de la unión-separación, de las consonantes vocales, de las mayúsculas minúsculas, hace un estudio sobre las abreviaturas, la acentuación y la puntuación para establecer esas tendencias gráficas en el español bogotano de casi mitad del 19, ¿cierto? Termina diciendo que no se evidencia un uso del grafema o de la grafía X en representación de la J, pero sí había una alternancia de esa G y esa J. Establece esa diferenciación o esa alternancia. Y lo más importante de este texto es que nos habla de una estandarización en proceso, que había más o menos variabilidad y había laxitud de parte de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estamos cambiando. Ya hemos pasado de una idea de caos ortográfico a una idea de una estandarización en proceso, y se lo debemos a él. Más adelante vamos a explicar qué es esa estandarización en proceso. Otro trabajo del 2022, ya con documentos notariales de Bilbao, nos hace una explicación de las tendencias escriturales del 16 al 18 para adentrarse en la historia de la Q con Q y la Q con C en estas historias gráficas. ¿Qué es lo que pasa? Porque veníamos de una tradición latina en donde se escribía muchísimo la Q y la U para todos los casos. En algún momento se cambia a C y U. Va él a descubrir o a registrar que el impulsor del cambio es interno, que la posición medial es la que favorece el uso de la C y U. Vuelve y nos habla de la estandarización en proceso y definitivamente dice que la preceptiva, es decir, la Real Academia va a establecer la desaparición de la Q y la U ya en la primera mitad del siglo XVIII para adoptarse definitivamente esa Q. Entonces, fíjense que son datos que nos permiten establecer los pasos, pero dados a través, miren, de una documentación de Bilbao pasando por Madrid, y es lo que llega, cómo se escribía aquí. Desde el punto de vista teórico, solamente voy a nombrar estas tres notas que son, partimos de la norma normativa y la norma normal establecida por la teoría lingüística del siglo XX, como aquellas maneras en que nos llega una preceptiva, es esa norma normativa de la que habla Coserio, pero otra es la forma en que se escribe cotidianamente, que es la norma normal. Establecemos dos tipos de norma y él habla de uso, lengua y norma en sus datos para hablar de la normatización, es decir, de esos usos apropiados, aceptables y adecuados a la asociación, a la situación comunicativa. Es decir, nosotros simplemente establecemos unas propias normas de convivencia y en esa convivencia están lo oral y lo escrito. Dice, ay, ¿por qué esta palabra no aparece en el diccionario? Porque es una normativa nuestra, o sea, no está en el diccionario, eso no quiere decir que no la usemos. Existe, y tan existe que entendemos efectivamente, y por eso se crean todos los sismos y estas cosas. Bueno, y el último, el concepto de estandarización en proceso, que recoge 4 características y 4 rasgos del supuesto caos ortográfico que no es tal, y es que efectivamente hay convivencia de aspectos escriturales y muy apegados a la tradición, hay aceptación o laxitud de esas tendencias, hay una preferencia de algunos escribanos por escribir de esa forma, y ya una sistematización, y ya no, o hay una sistematización que viene ya descrita como norma y simplemente se acepta. Y el caso de Mosterín, que nos habla de la poligrafía de los fonemas, una desviación del principio fonémico, cuando nos dice que hay una o varias grafías para un único fonema. Nosotros tenemos efectivamente
qué decir que para el fonema alveolar fricativo. ¿Y cómo paso esto? Ya, listo. Entonces, a partir de esta contextualización referencial y teórica, asumimos una metodología de trabajo, y es armar un corpus SEA con documentación de archivo. O sea, vamos a trabajar en 115 documentos de esas juntas de vacunación. O sea, son documentos, si bien no son jurídicos y notariales, son documentos administrativos, de lo que habla el Cordiam. Son documentos administrativos en 16 ciudades de expedición, 115 tipos de textos, todos administrativos, con 26 autores diferentes. Una cantidad aproximada de 21.447 palabras, que si bien para un corpus sincrónico oral como hoy, pues no es mucho, desde el punto de vista de los textos, la tipología y la historia, sí son muchos textos. O sea, todos esos textos son más o menos de este corte. Es una letra humanística claramente perceptible por nosotros, entendible hasta cierto punto, recoge abreviaturas, recoge esa forma de escribir. Hay que tener en cuenta el registro. Fíjense que no son cartas, no son transcripción de entrevistas, no son testimonios, son muchas órdenes administrativas. En el marco de referencial de la epidemia, las juntas de vacunación tenían que dar informes escritos de lo que pasaba. En esta ciudad se crea la junta de vacunación, los señores José tal, etcétera, 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 vamos a crear la junta y vamos a avisarle a la gente, y se ponían carteles. Para el domingo se tienen que vacunar tanto. Por favor, acudan a la ciudad tal o al sitio de vacunación, carnicería o el hospital o los informes o muchas cosas así. Y había una persona que pregonaba, 90% analfabetas, y decía estos y estos y estos, pero entonces en manos de quién estaba la escritura. Llegaron 4 expedicionarios españoles, pero no era un registro filológico. No era un registro académico, era el uso de la escritura. ¿En función de qué? De la comunicación, de decirle a la gente, venga, vacúnese. ¿Quiénes se vinieron a vacunar? ¿Cuánto vale la vacunación? Mire el trabajo de la enfermera. Voy a cuidar estos, tenía que dar informe. Entonces, todos esos documentos se fueron almacenando allí. ¿Dónde se encuentra esa documentación? Esa documentación viene de Sevilla, está en Cartagena, está en el Archivo General de la Nación en Bogotá. ¿Qué se hace con un documento de eso? Pues se codifica. Se codifica, es decir, se busca lo que llama Frago y lo que llaman los historicistas de la lengua el error. O sea, se hace un contraste entre cómo escribimos hoy y cómo aparece en la escritura. Eso no quiere decir que estaba ni mal ni bien escrito. Eso simplemente quiere decir que hay un cambio en la escritura que hay que registrar, o que todavía se hablaba, se escribía de tal o X forma. ¿Listo? ¿Qué tenemos de resultados? Una plantilla, un corpus, y en ese corpus se iban registrando uno a uno todos los grafemas que mostraban variación, o mostraban alternancia, o mostraban algún tipo de poligrafía, en 26 escribientes, con su ejemplo. También se registró, pero no es el caso para hoy, los signos gráficos, es decir, cómo se estaba puntuando, cómo era la ortografía de la frase. Eso no lo vamos a tratar hoy, solamente vamos a tratar los grafemas. Si alguien quiere al final ver la plantilla, ahí está, no la voy a mostrar hoy. Bueno, estos son los resultados. Vamos a ver de modificaciones gráficas en esas 21.477 palabras, 115 documentos y 26 autores. Encontramos 7 fonemas poligráficos que corresponden a 973 modificaciones gráficas. Vamos a organizarlas y a saber cuáles son. ¿Esto no cambió? ¿Cambia muy lento? Tengo que cambiarlas acá. Ya entendí. Vale, entonces, mire que vamos a clasificar esos procesos gráficos. ¿Cómo? Tal como Mosterin
lo hace para las patografías del habla. Y vamos a encontrar adiciones, es decir, que se agrega una grafía al vocablo. Va a incluir una grafía donde no había nada. Y son los casos, por ejemplo, en donde encontramos atraer, fe, donde se agrega un grafo como el de H y un grafo como el de E. O vamos a encontrar supresiones, en donde se elide un grafo de la unidad léxica, se elide ahí, y vamos a encontrar casos como la elisión de la C, de la letra C en jurisdicción, o de la P en septiembre. Encontramos esos casos. ¿Eso qué significa? Simplemente que son cosas que en algún momento se pueden tomar como huellas gráficas, es decir, que pasan de la oralidad a la escritura, es decir, así se hablaba. Por eso es que nosotros podemos inferir esas cosas de la oralidad, no todas, algunas son eminentemente gráficas. Hay sustituciones, es decir, se alterna una letra por otra o por otra, siempre en relación con el mismo fonema. O sea, ¿cómo se escribía? Se escribía el fonema B, se podía escribir o con B, o con V, o con U, y el caso representativo siempre va a ser vacuna, que aparece las tres formas, pero ahorita lo vemos. La I como en individuos, o la S como en sus tres formas, 11, 11 y 11. ¿Por qué? Porque siempre va a aparecer la fecha, ¿no? El 11 de octubre, por favor, presentarse a vacunar a las siguientes personas o las siguientes familias, o el 11 de octubre se va a hacer vacunación en el hospital tal, entonces siempre va a aparecer ahí. Todos los escribanos lo escriban de manera diferente. Bueno, o sustituciones complejas, cuando se hacen efectivamente un grafo por otro, pero que cada uno de ellos representa un fonema de la lengua, y encontramos casos de sustituciones como consecuencia, por ejemplo. La percibió con sonora, por ejemplo. Bueno, entonces, de esta parte, el resultado es este. Esos son los procesos gráficos clasificados. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente van a ser las sustituciones las que están a la orden del día en la escritura. No vamos a encontrar muchas adiciones, muchas supresiones o muchas sustituciones complejas. Miren que el radar nos va a indicar que no van a pasar del 2% las demás, pero que son las sustituciones efectivamente las que se hacen en esa escritura, que la tendencia es a sustituir un fonema por otro. Entonces vamos a ver cómo se sustituye. Esas sustituciones alcanzan el 86.84% de todo el material. 86.84. Aquí están representadas ese 86 en el 100%. Ustedes suman el 100% de las sustituciones, y son los fonemas poligráficos. Es decir, ¿cómo se escribía ese? 4 posibilidades. 4 posibilidades. Es que está ahí. Aquí desaparece todo y aquí aparece uno. Listo. 4 posibilidades. Con Z, con C y hasta con X. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente que el ceseo llega a América. El ceseo llega a América, se instaura y se queda. Nosotros somos absolutamente ceseantes. O sea, no sabemos cuándo va, si es con Z, si es con C, si es con S, y aparecen todas esas formas. El ceseo ya llega a América. Lo que traen es una variación gráfica que ya existe. O sea, estamos hablando de 1500, de 1600, de 1700, y el ceseo se instauró completamente, y vamos a tener esto. Miren las sustituciones, lo que nos van a presentar. Nos van a presentar casos como si estuviéramos hablando hoy en día. O sea, las normas y las reglas ortográficas, sí, las asumimos, pero seguimos hoy en día pensando con qué se escribe, seguimos preguntando si es con B o con V, seguimos preguntando si eso se escribe con G, con J o con H. Y los casos más pequeñitos obedecen a ciertos patrones
muy de la época y muy del corte administrativo. Eso es muy interesante, porque dice que yo les soluciono, a todos ustedes les voy a solucionar con una cosa, se llama ortografía de la lengua española. Bueno, listo. Miren que se escribe de 4 formas y en cualquier posición, eso es muy interesante, porque puede aparecer al inicio, en medio o al final. Como suena igual, no pasa nada. Este prefijo ex, utilizado con forma de S, va a aparecer muchas veces. Algunas veces va a aparecer como si fuera un refuerzo. XS, por ejemplo, aparece como hay una palabra con exhortará, XS, como si hubiera conciencia fonológica de que yo este sonido a veces lo puedo volver un sonido velar o un sonido alveolar. A veces puede ser fricativo, a veces puede ser oclusivo, pero te digo, específico es que aquí es como si hubiera una hipercorrección. Es decir, exactamente lo que pasa hoy con ¿cómo estuvo la película? Espectacular. Y uno dice, sí. ¿Qué es una vacuna? Es específicamente para aliviar la viruela. A veces X, a veces S. Pasa nada, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con B? Miren que están las 3 formas de escribir vacuna. Están las 3 formas de escribir vacuna y que se ha reducido, y esta es una forma simplemente de alternancia, y la U de vacuna es una forma muy tradicional y lo encontramos en mucha documentación anterior, ¿cierto? La U por V, que es una tradición latina, es un respeto a la tradición latina. Sin embargo, aparecen formas como el cabildo, con V, que hoy en día dice uno, pareciera que se tratara de llevar o de representar gráficamente la forma aproximante, como cuando se escribe el gobierno con V, o govern, como si fuera por analogía, por préstamo, o simplemente se está tratando de mostrar esa aproximación ahí. Estas formas de la J, estas formas tiene 4 formas para la época, y es una manera de representar gráficamente también una tradición latina que venía, siempre se escribió majestad con G, y asimismo se escribe sujeto, se puede ver escrito en muchas formas. Claro, hay alusiones muy léxicas, es decir, que se fije, la Junta de Vacuna decía que se fije tal parte, siempre fije va con X en el texto, siempre fijen va con X, eso quiere decir que el valor de la X era más J que cualquier otra cosa, todavía no aparecía ese valor bifonemático. Bueno, se radicalizó el término, se fosilizó efectivamente desde el siglo XVI la forma México con X, por el valor de J. Diga lo que diga la academia, vamos a escribir México con X. ¿Ven? Entonces desde el siglo XVI es el caso prototípico, como dice el profesor Ramírez Lengua. Entonces aquí hay preferencias léxicas, hay tradición y fosilización en ese solo estilo. Obviamente aparece la reminiscencia latina de ilustre y reino, es ahí con el valor vocálico, se ha utilizado siempre desde el latín, es como una forma tanto de respeto como de tradición, es decir, que en 1804 todavía la I griega, como al día de hoy, tiene valor de I, cuando nosotros la dejamos solamente, o la ortografía la deja solamente para la final, para el final y para la conjunción. En esta época todavía se utiliza dentro de la palabra en posición inicial y en posición medial. Finalmente, casos que se encuentran de sustitución
de esta K por Q como en consecuencia y adecuados, que efectivamente ya lo había analizado el doctor Ramírez Luengo para el caso de Bilbao, pero que todavía aquí se utiliza. Estamos hablando de que ya había sido erradicado a mitad de esto, pero aquí todavía encontramos los casos de consecuencia y adecuados con formas de Q en la mitad de la palabra. El caso de U, que el Cowpox, que será una forma, la marca de la vacuna que venía de Inglaterra, entonces se utilizaba con estos dos, pero en realidad no hay una sustitución, pero hay que marcarla si aparece. Y el último caso, que es el de la palatal, que se podría escribir de las formas del yeísmo, ¿cierto? De las formas del yeísmo, pero también había una vocalización, el caso de esta io, cuyo, suyo, que tiene como un tinte de dialecto caribeño, ¿cierto? El pollo, el cuyo, suyo, exactamente. Entonces, pero pues habría que más que buscar del escribano que si tenía tintes también caribes o era de alguna forma meridional de España o algo así, pero bueno. Rápidamente, para mostrarles, las sustituciones. No puedo pasar. Otra vez, ¿para dónde? Y acá. Ya. Las adiciones que corresponden, esas adiciones corresponden a un 5.86%, aquí están todas, y muchas van a corresponder, como dice Baby, a una opción léxica, o sea, son absolutamente preferencias del nombre propio, y aquí está la firma de José Salvani, el director de la expedición filantrópica, firma todos los documentos como Josef al final. Obviamente no hay una duda, pero tampoco hay una evidencia que se pronunciara la F final, y en muchas partes y en muchos documentos aparece con PH al final, o sea, todo lo que es PH y F corresponden al nombre Joseph, escrito así, Joseph con PH o Joseph con N y con J. Normalmente aquí, como todos, decimos José al José. Entonces no hay una evidencia de que efectivamente se pronunciara. Hay datos de adiciones de fe anual y así, que simplemente dan cuenta también de una tradición latina, ¿no? Así se venía escribiendo, así se queda y se queda. No son opciones de fosilización, porque en algún momento van a desaparecer. Eso simplemente quiere decir que aquí todavía se escribía así. Es aquí. En el caso de las supresiones, que es muy poco, esas supresiones corresponden a 12 casos, apenas un 4.5%, la supresión o la elisión de haber en ahora, que uno dice, bueno, pues finalmente esto nos va a llevar a, por ejemplo, a la elisión de a, como decimos nosotros ahora sí, ahora no. La tendencia escritural que se refleja aquí y que tiene que ver con nuestra tendencia a eliminar esas codas silábicas consonánticas, mire, facultad, invierno, libertad, las elisiones, las supresiones dobles, que tiene que ver con grupos consonánticos que tampoco gustan mucho, son muy pocos los que se quedaron y nos dan el tinte también a nosotros de conservadurismo, de que nosotros pronunciamos todos esos grupos consonánticos cultos que vienen del latín, pero en este registro parece que no, satisfacción, instrucción, obvio, nunca vamos a decir obvio, no, obvio. Y estas elisiones de la vibrante, ¿cierto? Virrey, guerrero, prover, poser, fíjense cómo hay huellas fónicas, porque efectivamente difícilmente era el virrey, no, era el virrey, ¿cierto? Él es un guerrero, no es un guerrero. Proveer, prover, no sé, y ya poseer. O sea, son cosas que uno dice, efectivamente sí debe haber un desdoblamiento. Finalmente,
lo complejo, que es muy poco en el corpus lo que aparece, lo único que está reflejando es efectivamente que esa N en coda silábica antes de una B siempre va a ser una M, ¿cierto? Que el Joan era muy de analogía con el Joaquín, y que ya les había dicho lo de consecuencia y conduzcan, que efectivamente como si se sonorizara esa fricativa velar. Bueno, en términos de la estandarización en proceso, entonces lo que vamos a encontrar son que esas sustituciones, que son la mayoría del corpus, van a estar clasificadas como una alternancia gráfica, como una aceptación y una laxitud. Fíjense que el contexto da cuenta de que efectivamente estamos en la poca gente que estaba alfabetizada, y que había una preferencia léxica, había cosas que se escribían así y seguían escribiéndose así tanto para sostener una tradición que venía desde el latín, pensar que ellos son los que escriben y así hay que aceptarlos, ¿cierto? Y hay unos nombres propios que yo prefiero escribirlo así. Hay una gran aceptación social en este corpus. Ya habíamos resuelto lo del caos, efectivamente no hay un caos, se puede sistematizar cualquier tipo de documentación. Todo el siglo XIX hay semillas emancipatorias allí, pues a mí me parece que no. Hay una gran tendencia a la conservación, ¿cierto? A la conservación de las normas y a lo que ellos traen de España, esos 4 expedicionarios y las personas que nombran en la junta, las enfermeras, los médicos, las personas que se acercan un poco a la escritura, simplemente respetan esa tradición y van a seguir esas normas, y hay una reafirmación de esa misma ortografía o muestras de individualidad con sus nombres. Esto es lo que les venía a mostrar. Esas conclusiones dan cuenta de eso. Hay una propuesta clasificatoria que evidencia efectivamente patrones. Se presentan muchos más casos de sustituciones, y los que mayor poligrafía exhiben son S, B y J. En relación con esa estandarización en proceso, vemos que hay alternancia de formas y casos particulares de preferencia con el uso de esa H. Si bien se suprime, también se agrega. Eso está en la misma tendencia, y si se analiza eso desde la estandarización en proceso, vamos a ver que no hay un caos, hay tendencias gráficas conservaduristas, como ya lo había dicho. En ese sentido, se adecua un marco metodológico para generar la historia de la ortografía del español, es decir, se cumple el objetivo, que es, mire, sobre la base de estos datos, que son solamente administrativos, falta hacer de pronto en otros documentos, en otra tipología, vamos a mirar si efectivamente desde el punto de vista filológico, documentos como los que se exhiben en el siglo XIX en Colombia por los filólogos, ya en otros registros más formales, siguen esa tradición o efectivamente se convierten en emancipadores a partir de los usos ortográficos, porque las ideas sí estaban dadas. Es el momento de la independencia, es el momento del establecimiento de las repúblicas, pero eso también tiene que verse reflejado en patrones culturales como la ortografía. Eso es todo, muchachos. Listo.